Un taxista le da un paseo a una anciana que se encuentra en medio de la calle, pero cuando ella pronuncia su nombre, el hombre no puede creer de quién se trataba. Isaac se despertó bruscamente con el sonido insistente del despertador, el tono agudo perforando el silencio de la habitación a las 6 en punto de la mañana. Como de costumbre, se quedó sentado en la cama unos segundos, desperezándose mientras sus brazos se estiraban pesadamente. El cansancio parecía pegarse a su cuerpo y sus ojos, aún llenos de sueño, se entrecerraban bajo la luz suave que comenzaba a filtrarse por la ventana. Los primeros rayos del sol, cálidos y dorados, acariciaban las cortinas y proyectaban sombras delicadas sobre las paredes, como si el nuevo día llamara lentamente a la vida. Con un leve quejido, Isaac dejó caer sus piernas sobre el frío suelo de madera y caminó casi a ciegas hacia el baño, arrastrando los pies por el suelo. Al abrir la ducha, una nube de vapor pronto comenzó a llenar el pequeño espacio, mientras el agua caliente, reconfortante, se derramaba sobre su piel. El sonido relajante del agua golpeando el azulejo contrastaba con el murmullo de sus pensamientos. Como cada mañana, su mente empezó a navegar entre la rutina del día y las tareas pendientes, casi automáticamente. Los rostros de los clientes se agolpaban en su cabeza, mezclándose con la idea de cómo estructurar su jornada, cómo hacer rendir el día y quizá encontrar un momento de respiro entre trayecto y trayecto. Terminada la ducha, el hombre secó rápidamente su cabello, despejando su mente del leve aturdimiento que aún quedaba. Frente al espejo del cuarto de baño, observó su reflejo con ojos neutrales. Era una imagen conocida, casi rutinaria: camisa limpia, vaqueros gastados pero cómodos, y el chaleco con el logotipo de la compañía de taxis, que llevaba siempre con cierto orgullo, aunque no lo demostrara. Se pasó una mano por el cabello, intentando darle una forma aceptable, y luego se detuvo un segundo más para hacer una mueca cómica frente al espejo, como si ese gesto pudiera disipar la creciente pesadez en su ánimo. «Vamos, Isaac, es solo otro día más», se dijo mentalmente, intentando animarse, aunque sabía que algo más profundo lo inquietaba. Desde la cocina, el sonido familiar de la voz de su padre lo sacó de sus pensamientos. «Isaac, el desayuno está listo». La voz, un poco más seca que de costumbre, resonaba en la casa, recordándole que las tensiones entre ellos aún flotaban en el aire, no resueltas. «Ya voy, papá», respondió Isaac con un tono algo neutral, mientras agarraba su móvil y la cartera del estante. Sabía que el desayuno sería sencillo, como siempre, pero el ambiente en la mesa no lo sería. Al entrar en la cocina, el olor de las tostadas con mantequilla y los huevos revueltos invadió sus sentidos, pero no logró aliviar la incomodidad que sentía. El café humeaba en la taza, llenando la pequeña estancia con su aroma reconfortante, y el tocino chisporroteaba ligeramente en el plato, pero nada de eso lograba romper la atmósfera tensa. La mesa estaba perfectamente dispuesta, como un ritual habitual, pero ambos sabían que no era la comida lo que importaba en ese momento. Isaac se sentó en su lugar habitual, sin mirar a su padre directamente, concentrado en el plato frente a él. El silencio entre ellos era palpable, denso. Mordió un trozo de tostada con lentitud, dejando que el sabor se desplegara en su boca, pero no fue suficiente para distraerlo de la realidad. Sabía que la discusión de la noche anterior seguía viva en la mente de ambos y que las heridas recientes aún escocían. Cada gesto, cada movimiento en la mesa parecía cargado de una tensión invisible que ninguno de los dos quería confrontar tan temprano. Su padre, siempre observador, notó la rigidez en los hombros de su hijo. Mientras servía un poco más de café en la taza de Isaac, intentó suavizar la situación con una pregunta que sabía que no desataría más conflictos. «¿Cómo va tu agenda de hoy, hijo?» Isaac, aún sin alzar la vista, respondió de manera automática.
Bastante completa, papá. Tengo algunos pasajeros ya reservados y voy a intentar conseguir algunos viajes extra a través de la aplicación. El café caliente bajaba por su garganta, pero no lograba calmar del todo la sensación de incomodidad que se extendía entre ellos. Tan pronto como terminó de comer, Isaac se levantó de la mesa, arrastrando la silla con un leve chirrido que resonó en la pequeña cocina. Aunque la comida había calmado su estómago, el nudo en su pecho seguía firme, persistente. Su enfado, aunque atenuado, aún ardía en su interior, un recordatorio constante de la tensión no resuelta con su padre. Estaba a punto de salir cuando escuchó la voz de José, un tono cansado pero lleno de intención. «Hijo, siento lo de ayer. Sabes que solo me preocupo por ti». Las palabras llegaron a Isaac como un eco, rebotando en el silencio de la habitación. Se detuvo por un momento, los dedos ya rozando la manija de la puerta, sintiendo cómo las emociones se mezclaban dentro de él. No era fácil mantener el equilibrio entre su deber como hijo y la carga emocional que esa responsabilidad implicaba. Pero aún así, respondió con suavidad: «No pasa nada, papá. Hablaremos cuando vuelva, ¿vale? Me tengo que ir». Sin más palabras, abrió la puerta y salió al exterior, donde el aire fresco de la mañana lo recibió con un abrazo frío pero revitalizante. Caminó hacia su coche, un sedán modesto pero resistente, aparcado frente a la casa. Se subió, cerró la puerta con fuerza y se dejó caer en el asiento con un suspiro largo y profundo. Antes de encender el motor, cerró los ojos por un segundo, tratando de despejar su mente. A pesar de su esfuerzo por concentrarse en el trabajo que le esperaba, no podía evitar que sus pensamientos volvieran una y otra vez a la conversación con su padre. La discusión de la noche anterior aún resonaba en su mente, y cada palabra que ambos habían dicho parecía seguir rebotando en su conciencia. Su padre, José, siempre había sido su mejor aliado, su confidente más cercano, pero ahora la enfermedad y el desgaste emocional estaban erosionando esa relación, llenándola de roces y desencuentros. El diagnóstico de esclerosis múltiple había sido un golpe devastador para ambos, y aunque Isaac intentaba ser fuerte, sabía que el estrés lo estaba consumiendo lentamente. Arrancó el coche y comenzó a conducir por las calles de la ciudad, el sonido del motor llenando el silencio incómodo de sus pensamientos. El sol, ya completamente elevado en el horizonte, brillaba con fuerza, cegándolo por momentos. Isaac frunció el ceño, bajando el parasol para protegerse de la intensa luz que golpeaba el parabrisas. Todo a su alrededor le parecía un desafío en ese momento: el tráfico, los peatones cruzando sin mirar, los ruidos constantes de la ciudad. Todo lo irritaba. Pero a pesar de su malestar, sabía que tenía que concentrarse. Su trabajo como taxista requería su total atención, y con los múltiples clientes que lo esperaban durante el día, no podía permitirse el lujo de distraerse. Tenía que poner de lado sus problemas familiares, aunque solo fuera temporalmente. «Lo resolveré cuando vuelva», pensó, tratando de convencerse a sí mismo de que podría gestionar todo más tarde. Isaac tenía 35 años, pero en ese momento, sentado al volante, se sentía mucho más mayor. La responsabilidad de cuidar de su padre desde que la esclerosis múltiple había comenzado a afectar a su padre le había caído como una losa. Esa enfermedad degenerativa que afectaba el sistema nervioso central causaba que José sufriera fatiga constante, dolores insoportables y en los últimos meses una creciente dificultad para moverse por sí solo. Cada vez que Isaac salía a trabajar, lo hacía con una mezcla de culpa y desesperación. Sabía que tenía que mantener el hogar, pagar los gastos médicos y asegurarse de que su padre recibiera el mejor tratamiento posible, pero a costa de su propia salud. La carga lo estaba consumiendo.
El estrés constante de trabajar largas horas para cubrir los gastos médicos había comenzado a pasarle factura. Sufría de insomnio y sus dolores de cabeza eran casi diarios, recordatorios dolorosos del agotamiento al que sometía a su cuerpo. Su sistema inmunitario se debilitaba cada día y, aunque lo sabía, seguía adelante, empujado por el sentido del deber. La noche anterior, la tensión había alcanzado su punto máximo. La discusión con José lo había dejado agotado, tanto emocional como físicamente. Su padre, preocupado por su bienestar, le había rogado que dejara el trabajo en la compañía de taxis, argumentando que la rutina frenética y el esfuerzo incesante estaban afectando su salud. Pero Isaac no podía permitirse dejar su empleo. «Papá, no puedo dejar mi trabajo. Es nuestra única fuente de ingresos y tengo que cuidar de ti», había dicho Isaac, sintiendo cómo la frustración lo consumía por dentro. No podía entender cómo su padre no veía la situación en su totalidad. Los gastos no cesaban, y si él no trabajaba, ¿quién lo haría? José, por su parte, había intentado hacerle ver el otro lado del problema. «Hijo, sé que lo haces lo mejor que puedes, pero tu salud también es importante. No podrás cuidar de mí si estás enfermo». Las palabras de su padre habían calado hondo, pero en ese momento Isaac no podía permitirse mostrarse débil. Había respondido casi automáticamente, queriendo terminar la conversación cuanto antes. «Estoy bien, papá. Solo necesito adaptarme a esta rutina. No te preocupes por mí». Ambos sabían que esas palabras no eran del todo ciertas. Isaac estaba lejos de estar bien. Su cuerpo le pedía un descanso a gritos, pero su sentido del deber lo mantenía en pie. Esa noche, la discusión había terminado sin una verdadera resolución, dejando en el aire una tensión que ninguno de los dos sabía cómo disipar. Ahora, mientras conducía por la ciudad, sentía el peso de esa discusión aún sobre sus hombros. Sabía que su padre solo quería lo mejor para él, pero no podía dejar de sentir que, en este momento, no había ninguna solución sencilla. La vida se había vuelto un delicado equilibrio entre cuidar de su padre y sostener la casa, y cualquier intento de romper ese equilibrio parecía destinado a provocar más problemas. El sol seguía brillando intensamente, pero Isaac apenas lo notaba. Sus pensamientos estaban lejos, en casa, con su padre y con los problemas que no podía evitar, aunque quisiera. Sabía que tendría que enfrentarlos cuando regresara, pero por ahora lo único que podía hacer era seguir conduciendo, poniendo un pie delante del otro día tras día. Al día siguiente, durante el desayuno, la tensión entre Isaac y su padre aún era evidente. El ambiente en la cocina se sentía pesado, como si la discusión de la noche anterior aún resonara en el aire. Isaac movía el tenedor distraídamente sobre el plato, apenas probando la comida, mientras su mente seguía dando vueltas al tema que lo inquietaba. Se sentía culpable por haber preocupado a su padre, pero por otro lado, estaba convencido de que no tenía más opción que continuar trabajando duro. El silencio entre ellos no era incómodo en apariencia, pero ambos sabían que bajo esa superficie se escondían preocupaciones que ninguno de los dos sabía cómo abordar. José, sentado al otro lado de la mesa, también estaba inmerso en sus propios pensamientos. Ver a su hijo agotado día tras día, enfrentando las largas horas al volante, lo angustiaba profundamente. Era un sufrimiento que se le clavaba más hondo que el propio dolor de su enfermedad. Cada mañana lo observaba, notando los ojos cansados de Isaac, los gestos de fatiga que intentaba disimular. Sabía que Isaac lo hacía todo por él, y aunque estaba agradecido, no podía evitar sentir que su hijo estaba sacrificando demasiado. Ese pensamiento lo atormentaba. Isaac, con el tenedor aún en la mano, no dejaba de preguntarse si estaba tomando las decisiones correctas. El peso de la responsabilidad lo aplastaba a cada momento.
¿Realmente estoy haciendo lo correcto?, pensaba, mientras mordía un trozo de tostada casi de manera automática. Su mente seguía atrapada en un dilema que parecía no tener solución. «No puedo dejar este trabajo. ¿Cómo voy a pagarlo todo si lo dejo?», se preguntaba, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de él. Miraba el rostro de su padre y el dolor en su expresión le pesaba más que cualquier otro problema. Si tan solo las cosas fueran diferentes, pensó con amargura. Si hubiera otra oportunidad en la vida o si algún milagro sucediera, quizá las cosas serían distintas y papá no estaría sufriendo así. Pero no había espacio para esos pensamientos en su realidad. Sabía que debía continuar, porque la alternativa no era viable. Las horas avanzaron sin tregua. Isaac recogía pasajeros uno tras otro, recorriendo las calles abarrotadas de la ciudad. Cada viaje era una repetición del anterior. La gente subía al coche, daba una dirección, y el vehículo avanzaba entre el caos del tráfico. Pero con cada cliente, Isaac sentía que su cuerpo y su mente se desgastaban más. Los niveles de estrés y cansancio se acumulaban en sus músculos y en su mente, pero él lo ignoraba. Se concentraba en una sola cosa: el dinero que necesitaba para cuidar de su padre. Cada pasajero significaba unos cuantos dólares más, y esos dólares eran esenciales. El día se fue consumiendo lentamente. Los rayos del sol que en la mañana lo cegaban mientras conducía, poco a poco fueron desapareciendo, reemplazados por las luces brillantes de la ciudad durante la noche. Isaac decidió hacer horas extras, empujado por la necesidad. Cada dólar extra podría ayudar en casa. A pesar del dolor en su espalda, del cansancio que ya lo dominaba, continuó llevando clientes de un lado a otro de la ciudad. Sabía que esa rutina se estaba cobrando su salud, pero no había margen para detenerse. Finalmente, después de muchas horas al volante, la jornada llegó a su fin. La oscuridad ya había cubierto la ciudad y el tráfico nocturno comenzaba a menguar. Isaac estaba completamente agotado. Cada parte de su cuerpo le dolía, desde los pies hasta el cuello. Su mente también estaba agotada, entumecida tras un largo día de trabajo. Pero para él, el agotamiento no era nuevo, y sabía que tendría que enfrentarlo otra vez al día siguiente. El cielo se oscureció rápidamente mientras Isaac conducía de regreso a casa, cansado tras una jornada interminable. Las nubes pesadas comenzaron a cubrir las estrellas, y una lluvia ligera empezó a caer, transformándose en una persistente llovizna que empapaba las calles vacías de la ciudad. Las gotas de agua golpeaban con suavidad el parabrisas, difuminando las luces de las farolas que se reflejaban en el asfalto mojado, creando una atmósfera casi melancólica. Las pocas personas que quedaban caminando por las aceras parecían sombras bajo sus paraguas, y el tráfico nocturno había disminuido hasta casi desaparecer. Isaac, con los hombros caídos por el cansancio, se concentraba en la carretera, deseando llegar a casa y descansar. Sin embargo, al doblar una esquina, algo llamó su atención. A un lado de la calle, en el arcén, una anciana, de pie bajo la lluvia, levantaba una mano tímidamente, buscando un taxi. Parecía de unos 80 años, con el cabello canoso recogido en un moño ordenado, vestida con un sencillo pero elegante vestido floreado y una rebeca de punto que apenas la protegía del frío y la humedad. Sostenía un pequeño paraguas, pero no era suficiente para cubrir su esbelto y frágil cuerpo. Su rostro, marcado por las arrugas del tiempo, reflejaba una mezcla de preocupación y cansancio. El hombre, aunque agotado y ansioso por terminar su jornada, no pudo ignorar la escena. Había algo en la vulnerabilidad de la anciana, en la forma en que el cansancio se reflejaba en su postura, que le recordó a su propio padre. Su empatía lo impulsó a detenerse. Redujo la velocidad y al llegar junto a ella, bajó la ventanilla.
permitiendo que el aire frío y húmedo entrara brevemente al interior del coche. «Buenas noches, señora. ¿Necesita que la lleve?», preguntó Isaac, intentando suavizar el tono de su voz para ocultar el agotamiento que llevaba encima. La anciana, visiblemente aliviada al ver que alguien finalmente se detenía, lo miró con gratitud. Su rostro, que había estado tenso por la incertidumbre de encontrar un taxi a esas horas, se suavizó. «Muchas gracias, joven. No sabía si sería capaz de encontrar a alguien con este tiempo y a estas horas», dijo mientras, con cuidado, se subía al asiento trasero. Una vez que estuvo acomodada en el coche, Isaac encendió la calefacción, dejando que el calor llenara el interior. A través del espejo retrovisor, observó cómo la anciana se relajaba ligeramente al sentir la calidez. «¿A dónde quiere ir, señora?», preguntó, ajustando los controles del vehículo. Ella le dio la dirección, una zona residencial tranquila, y volvió a sonreírle con esa mezcla de cansancio y gratitud. «Gracias de nuevo, joven. Ha sido un día largo para mí», añadió con una sonrisa que, aunque tenue, era sincera. Isaac asintió con la cabeza, aunque su mirada estaba fija en la carretera. «No fue nada, señora. Es tarde y está lloviendo. No podía dejarla ahí sola en la calle», respondió, tratando de sonar amable a pesar del cansancio acumulado que le pesaba en cada palabra. Mientras conducía, el sonido de las gotas de lluvia rebotando contra el coche se mezclaba con el murmullo del motor, creando un ambiente tranquilo. Aprovechando la tranquilidad del trayecto, la anciana comenzó a hablar. Al principio, sus palabras eran sobre el clima, lo usual para iniciar una conversación. Habló de la lluvia que parecía haber llegado de improviso, del frío que había traído consigo y de lo difícil que era encontrar un taxi a esas horas. Isaac, a pesar de lo agotado que se sentía, escuchaba con atención, respondiendo con educación y cortesía cada vez que la situación lo requería. Intentaba mantenerse concentrado en la conducción, pero el tono cálido de la anciana lo hizo sentir un poco más a gusto, como si la monotonía del día se aliviara con su compañía. Con el paso de los minutos, la conversación empezó a derivar hacia temas más personales. La anciana, con la confianza que a veces las personas mayores depositan en los extraños, compartió algunas anécdotas de su vida. Hablaba con una mezcla de nostalgia y orgullo sobre su juventud, sobre los lugares que había visitado y las aventuras que había vivido. «Recuerdo un viaje que hice con mi marido a Europa en los años 70», dijo con los ojos brillando, como si al recordarlo volviera a esos momentos felices. «Visitamos tantos lugares increíbles: París, Roma, Londres, lugares llenos de historia y belleza. A veces pienso en aquellos tiempos, en cómo el mundo era diferente entonces». Isaac, sorprendido por la vitalidad en sus palabras, escuchaba con interés. Cada historia que la anciana relataba lo desconectaba un poco más de su propio agotamiento, envolviéndolo en un relato de tiempos pasados, de sueños y viajes. No podía evitar admirar la riqueza de su vida y las experiencias que había acumulado a lo largo de los años. Pero entonces, como si la conversación naturalmente condujera hacia temas más personales, la anciana le preguntó por qué trabajaba hasta tan tarde. Isaac, sintiendo que no podía evitar compartir una parte de su historia, respondió brevemente sin querer profundizar demasiado. «Trabajo mucho para cuidar a mi padre», explicó con voz suave. «Tiene esclerosis múltiple y necesita ayuda profesional. Hay muchos gastos médicos, así que hago horas extras como hoy para cubrir todo». La anciana lo escuchó con atención, su rostro adoptando una expresión de comprensión y ternura. «Eres un hijo dedicado», dijo tras una breve pausa, «y estoy segura de que tu padre lo sabe. Pero joven, no olvides cuidarte también a ti mismo. Es importante ayudar a los que amas, pero no podrás hacerlo por mucho tiempo si no te cuidas». Isaac,
sorprendido por la calidez de sus palabras, se sintió agradecido. A pesar de lo agotado que estaba, esas palabras le llegaron al corazón. «Gracias, señora», respondió con un leve suspiro de cansancio. «Intentaré encontrar un equilibrio, lo prometo». La anciana lo miró con una sonrisa sabia, como si comprendiera más de lo que decía. El resto del trayecto transcurrió en silencio, ambos sumidos en sus pensamientos, mientras la lluvia seguía cayendo suavemente sobre la ciudad, envolviendo el coche en una atmósfera tranquila y reflexiva. La conversación fluía con una naturalidad sorprendente, y la empatía entre Isaac y la anciana crecía con cada palabra que intercambiaban. Aunque el cansancio seguía pesando sobre sus hombros, el hombre se sentía energizado por la vitalidad que irradiaba la mujer, incluso en medio de una noche lluviosa y solitaria. Mientras el coche avanzaba por las calles húmedas y vacías, el murmullo de la lluvia acompañaba la charla y la atmósfera, a pesar de ser melancólica, se volvía curiosamente cálida. Pasaron junto a un parque que Isaac reconoció de inmediato, con sus grandes árboles oscuros a lo lejos, y fue entonces cuando la anciana mencionó con cariño que solía llevar a sus nietos allí a jugar. «Es un lugar especial para mí», dijo con una sonrisa suave en los labios. «Siempre que podía, los llevaba allí. Eran días muy felices». La casualidad despertó algo dentro de Isaac, una chispa de reconocimiento. «Yo también he estado en ese parque, señora. Solía jugar allí cuando era niño», comentó, sorprendido por la repentina familiaridad que sentía con la mujer. Mientras lo decía, una sensación de conexión creció en su pecho, como si ese lugar compartido hubiera tejido un lazo invisible entre ellos. La anciana asintió con una sonrisa, sus ojos brillando ligeramente al recordar los buenos tiempos. «Es un lugar maravilloso, lleno de buenos recuerdos. Mis nietos corrían entre los árboles, llenos de energía. Esos días fueron algunos de los más felices de mi vida». A medida que la conversación continuaba, Isaac comenzó a notar algo inusual. Había algo en las historias de la anciana, en la forma en que hablaba de ciertos lugares y momentos que le resultaba vagamente familiar. Una sensación de déjà vu empezó a formarse en su mente, tan palpable que le resultaba desconcertante. Mientras miraba a la anciana por el retrovisor, la sensación de que no era una completa desconocida lo invadía con más fuerza. ¿Es posible que la haya llevado antes? ¿Alguna vez fue pasajera en los 10 años que llevo siendo taxista?, se preguntó, tratando de rastrear algún fragmento de memoria que pudiera aclarar el misterio. Pero cuanto más hablaba la anciana, más confuso se sentía Isaac. Las historias que compartía, los lugares que mencionaba, incluso los valores y las creencias que expresaba, todo le resultaba inquietantemente familiar, como si de alguna manera ya hubiera escuchado esas palabras antes, o quizá vivido esas mismas experiencias. «Esto no puede ser una coincidencia», pensó, mientras su ansiedad crecía. Era como si la mujer lo conociera profundamente, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía, como si hablara directamente a su corazón y su mente. La tensión en Isaac aumentaba y la duda se apoderaba de él. No podía quitarse de la cabeza que había algo más detrás de esta conversación. Sentía que cada palabra que la anciana pronunciaba escondía algo, como si hubiera un mensaje oculto que aún no lograba descifrar. De repente, la mirada de la mujer se volvió más intensa a través del retrovisor. La expresión en su rostro era enigmática, casi como si hubiera estado esperando que Isaac alcanzara ese punto de desconcierto. Entonces, en un tono suave pero cargado de significado, la anciana rompió el silencio que se había formado entre ellos. «Isaac, tengo que decirte algo». Isaac sintió como el corazón le daba un vuelco. Se tensó inmediatamente. ¿Cómo sabía su nombre? Durante toda la conversación, él no lo había mencionado ni una sola vez.
El nudo en su garganta creció rápidamente mientras su mente intentaba encontrar una explicación lógica. ¿Cómo sabe mi nombre?, preguntó, con la voz temblorosa y los ojos fijos en el retrovisor, donde la anciana lo observaba con una calma desconcertante. Ella suspiró profundamente, como si estuviera preparándose para revelar algo importante, y contestó en un tono paciente y afectuoso. Sé que esto puede sonar extraño, Isaac, pero hay una conexión entre nosotros que va más allá de lo que puedes imaginar. Esas palabras solo aumentaron la confusión del taxista. El coche seguía avanzando lentamente por las calles desiertas, pero dentro de su mente, Isaac sentía que estaba atrapado en un laberinto de preguntas. La mujer lo miraba con una mezcla de ternura y sabiduría, como si entendiera la angustia interna que estaba experimentando. ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué sentía que había algo familiar en todo lo que decía? La anciana, percibiendo su desconcierto, continuó hablando, su voz tranquila pero con un aire de misterio. «Quiero que intentes recordar, Isaac», dijo suavemente. «Piensa en tu infancia, en la gente que te rodeaba. Yo estaba allí, pero eras tan pequeño que quizás no lo recuerdes». Isaac se aferró al volante, intentando concentrarse en las palabras de la anciana. Su mente empezó a buscar frenéticamente en los rincones más lejanos de sus recuerdos, aquellos fragmentos de su niñez que no había visitado en años. Imágenes borrosas comenzaron a aparecer, recuerdos vagos y desdibujados de su vida como niño, el parque, los juegos, las personas que lo rodeaban. Pero por más que intentaba, no lograba encajar a la anciana en ningún momento específico de su pasado. «Yo no puedo recordar, señora», admitió finalmente, con frustración y un creciente sentido de desesperación en su voz. «Por favor, dígame, ¿quién es usted?», suplicó, mirando nuevamente por el retrovisor, sus ojos llenos de inquietud y curiosidad. Estaba cada vez más intrigado, como si una parte de él supiera que esa mujer tenía respuestas que necesitaba. La anciana lo observaba con una calma casi reconfortante, pero el misterio seguía flotando en el aire entre ellos, no resuelto, solo intensificado. La anciana dudó por un momento antes de hablar, observando el rostro de Isaac con una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía que la verdad que estaba a punto de revelar sería difícil de aceptar para él, y que la confusión que ya sentía podría aumentar. Sin embargo, había llegado el momento. No podía retrasarlo más. Con los ojos llenos de una emoción contenida, finalmente lo dijo. «Querido, soy tu abuela, Raquel», pronunció en voz baja, pero clara, mientras sus ojos se humedecían. Isaac se quedó inmóvil, como si las palabras no hubieran sido procesadas por su mente de inmediato. Durante unos segundos que parecieron eternos, no supo cómo reaccionar. Era como si el mundo se hubiera detenido por completo y las luces de la ciudad, las gotas de lluvia sobre el parabrisas y el suave rugido del motor desaparecieran en un silencio abrumador. «Esto es imposible», respondió finalmente, con incredulidad en su voz. Sus manos se aferraron al volante como si fuera lo único que lo anclaba a la realidad. «Mi abuela murió cuando yo era un niño». «¿Qué estás tratando de conseguir aquí?», preguntó con un tono de desconfianza creciente. La anciana, o la mujer que decía ser su abuela, lo miró con ojos llenos de una profunda tristeza, pero también de paciencia. Sabía que sus palabras no serían fáciles de aceptar. Era una revelación que alteraba todo lo que Isaac creía saber. «Sé que es difícil de creer», dijo en un tono suave, «pero soy tu abuela, Isaac. Puedo demostrarlo». Con manos temblorosas, la anciana abrió su bolso y comenzó a buscar algo en su interior. Isaac, aún inmerso en su incredulidad, observaba con atención, intentando encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. «Esto no puede estar pasando», pensaba.
La confusión y la incredulidad lo envolvían como una niebla densa. Después de unos segundos, la anciana sacó una pequeña caja de metal, vieja y desgastada por el tiempo. La abrió con cuidado, revelando una fotografía descolorida que parecía haber pasado por muchos años de olvido. En la imagen, una mujer joven, que claramente se parecía mucho a ella, estaba de pie junto a un niño pequeño que Isaac reconoció inmediatamente. Era él, con no más de 4 años, sonriendo al lado de la mujer. El paisaje detrás de ellos era un parque que también recordaba vagamente, aunque la imagen estaba ya borrosa en su memoria. «Hice esta foto cuando solo tenías 4 años, querido», explicó la anciana, sus ojos brillando con un afecto genuino. «Nunca quise separarme de ti, pero las circunstancias me lo pusieron difícil». Isaac, aún con la mirada fija en la fotografía, sintió cómo un nudo se formaba en su garganta. Aquella imagen, aunque lejana, despertaba recuerdos que había enterrado en lo más profundo de su mente. Aún así, una parte de él se resistía a aceptar lo que estaba viendo. Esto no puede ser real», murmuró, sus palabras entrecortadas por la incredulidad. «Debo estar delirando. Estoy demasiado cansado. Es eso», se dijo a sí mismo, intentando racionalizar lo que estaba experimentando. La anciana lo miró a los ojos a través del espejo retrovisor. Su expresión se tornó más seria, pero aún llena de compasión. «La verdad, nieto mío», dijo con un tono grave, «es que no puedo permanecer mucho tiempo en este plano mundano y he venido a darte un mensaje importante». Isaac, que aún luchaba por asimilar lo que estaba sucediendo, permaneció en silencio, su mente abrumada por el torrente de emociones y pensamientos contradictorios. El cansancio de su larga jornada parecía desvanecerse, reemplazado por una mezcla de confusión, miedo y una extraña sensación de nostalgia que no lograba comprender del todo. «Escucha bien, Isaac», continuó la anciana, su voz ahora firme y decidida. «Tienes que cuidar mejor de tu salud y de la vida que llevas, no solo por ti, sino también por tu padre. El esfuerzo que estás haciendo es admirable, pero no puedes seguir así. Tu padre te necesita a su lado, no esperando solo todo el día mientras tú lo abandonas por completo». Las palabras de la mujer lo golpearon como una ráfaga de viento helado. La verdad que contenían era innegable, aunque dolorosa. Isaac apretó los dientes y respondió con un tono de frustración que no pudo ocultar. «Pero no puedo dejar mi trabajo, abuela», dijo, mientras sus manos se aferraban más fuerte al volante. «Soy taxista y así mantengo a nuestra familia y a mi padre. No sé cómo puedo ayudarle con su enfermedad. No puedo hacer nada. Apenas recibo lo suficiente para pagar su tratamiento y por eso no puedo dejarlo. Mi salud puede esperar, pero la suya no». La anciana, con una ternura infinita, extendió una mano temblorosa y la colocó suavemente sobre el hombro de Isaac. «Lo comprendo, hijo mío», dijo con una voz cargada de compasión. «Sé lo difícil que es la carga que llevas, pero créeme cuando te digo que hay otras formas de cuidar de tu padre. Tienes que encontrar un equilibrio en tu vida y aprender a cuidarte a ti mismo también». Isaac abrió la boca para replicar, pero en ese preciso momento llegaron a la dirección que la anciana había solicitado. El taxista miró por la ventana y un escalofrío recorrió su espalda. La casa que tenía enfrente no era cualquier casa, era la casa en la que había vivido de niño, la misma casa de su abuela, que había sido abandonada durante años. «¿Por qué? ¿Por qué me has traído aquí?», preguntó Isaac, con la voz quebrada y llena de incredulidad. El miedo se instalaba en su pecho, apretando su corazón, mientras sus pensamientos se arremolinaban. La anciana, sin perder la calma, sonrió amablemente. Su expresión era casi tranquilizadora, a pesar de la intensidad de la situación. «Tengo muchos recuerdos aquí, mi querido nieto.
respondió con dulzura. Quería recordarte de dónde vienes y la gente que te quiere. Recuerda que tu padre te necesita más que nunca y sobre todo, no pierdas nunca la esperanza. Con esas últimas palabras, la anciana abrió la puerta del taxi con lentitud y salió al exterior, dejando tras de sí una sensación de calma inquietante. Isaac, aún temblando por dentro, la observó mientras caminaba hacia la casa. El viento soplaba suavemente y la figura de la anciana se desdibujaba bajo la tenue luz de las farolas y las sombras de la noche. Sin mirar atrás, la vio entrar en la casa abandonada, dejándolo solo en el coche, inmóvil y abrumado por lo que acababa de presenciar. El joven no sabía cómo procesarlo, sentía una mezcla de emociones: confusión, añoranza, tristeza. Al verla entrar en la casa, Isaac decidió enfrentarse a sus miedos y seguirla. «Solo puedo estar delirando», se dijo mientras salía del coche y corría hacia la puerta principal con el corazón acelerado. Dentro, todo estaba abandonado y desgastado por el tiempo. Las paredes desconchadas y el suelo cubierto de polvo mostraban hasta qué punto la casa había sido olvidada. A pesar del deplorable estado del lugar, se dio cuenta de que aún quedaban rastros de su pasado esparcidos por los alrededores. De las paredes colgaban fotos de su abuela y de su padre de niño, desteñidas y comidas por las polillas, pero le trajeron un torrente de recuerdos perdidos hacía mucho tiempo. El taxista empezó a explorar la casa con cautela, sintiendo una extraña sensación de bienvenida y miedo al mismo tiempo. Recordaba haber jugado allí de niño, corriendo por los pasillos y escondiéndose en los armarios a cada paso que daba. Los recuerdos afloraron en su mente, haciéndole sentir la tristeza y la nostalgia que le envolvían. Al pasar por una de las habitaciones, Isaac encontró un viejo álbum de fotos. En esta foto salgo todo mojado», pensó, riéndose al verse de niño solo en calzoncillos, saltando en los charcos de lluvia. Otras fotos mostraban la vida feliz que llevaba su familia antes de la muerte de su abuela. En ese momento, la nostalgia y la pérdida de esa mujer tan importante en su vida le golpearon con fuerza y no pudo evitar que las lágrimas corrieran por su rostro. Aquello fue suficiente para él, así que decidió marcharse. Le dolía el corazón porque no quería perder también a su padre. Era la única familia que le quedaba. Pero entonces, mientras caminaba lentamente de vuelta, intentando asimilar todas las emociones que le embargaban, Isaac tropezó con un tablón suelto. Intrigado, decidió investigar y, para su sorpresa, descubrió una caja escondida bajo las tablas. «¿Qué es esto?», se preguntó. Temblando, abrió la caja y sus ojos se abrieron de par en par. No, esto no puede ser real», dijo completamente desconcertado. Dentro de la caja había un lingote de oro y una importante cantidad de dinero. «Esto es increíble», murmuró Isaac, aún intentando comprender la magnitud de su descubrimiento. Con el corazón rebosante de gratitud, se dio cuenta que la visita de su abuela era realmente el milagro que tanto había anhelado. Levantó la vista y dijo: «Gracias, abuela. No puedo agradecértelo lo suficiente». Aquel tesoro escondido, aparentemente dejado por la anciana, cambiaría su vida y la de su padre para siempre, dándoles la estabilidad financiera que tan desesperadamente necesitaban. Con ese dinero, Isaac podría cuidar mejor de sí mismo y de su padre sin tener que sacrificar su salud para trabajar. Aquel día, el taxista volvió a casa, aturdido, incapaz aún de creer lo que había ocurrido. Cuando Isaac llegó a casa aquella noche, el peso de la experiencia vivida lo inundaba. Encontró a su padre, sentado en el salón, esperándole como solía hacerlo, pero algo en Isaac había cambiado. Con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a él y en un susurro lleno de emoción le preguntó: «¿Crees en los milagros, papá?». José lo miró
extrañado pero atento, y fue entonces cuando Isaac, aún conmocionado por los eventos de esa noche, comenzó a relatar lo que había sucedido. Habló de la anciana, de su conversación, y finalmente con manos temblorosas le mostró la caja llena de oro y dinero que la mujer, su abuela, le había dejado. El anciano no pudo contener las lágrimas al ver lo que su hijo le mostraba. Abrazó a Isaac con fuerza, sintiendo una mezcla de incredulidad, gratitud y alivio. «Esto es un milagro, hijo», murmuró entre sollozos. «Es un milagro. Tu abuela siempre nos cuidó y ahora nos sigue cuidando, incluso después de haberse ido». A partir de ese día, la vida de Isaac y José dio un giro radical. El dinero que había aparecido de manera tan misteriosa no solo alivió la pesada carga financiera que los había atormentado durante años, sino que también les permitió vivir con mayor tranquilidad. Decidieron utilizar su herencia sabiamente, pensando en cada paso y cómo mejorar sus vidas sin caer en excesos. Con el dinero pudieron costear mejores tratamientos médicos y terapias para José. Su salud comenzó a mejorar y poco a poco recobró fuerzas que creían perdidas para siempre. Isaac, por su parte, decidió cuidar mejor de sí mismo. El estrés y el cansancio que antes lo consumían comenzaron a desvanecerse. Encontró un equilibrio en su vida, uno que le permitía estar más presente con su padre y al mismo tiempo perseguir sus propios sueños. Con la seguridad económica, Isaac invirtió en su educación, algo que siempre había deseado, pero que las circunstancias nunca le habían permitido. Con el tiempo, pudo cumplir uno de sus mayores sueños: fundar una cooperativa de taxis, un espacio donde otros conductores, como él, pudieran trabajar en mejores condiciones. Compartían recursos, se apoyaban mutuamente y obtuvieron beneficios justos que les permitían vivir dignamente. La vida de Isaac cambió por completo. Ya no era solo el taxista que recorría las calles interminablemente. Ahora era un hombre que había encontrado propósito y estabilidad, tanto emocional como financiera. Aquel logro que celebró junto a su padre se convirtió en un símbolo del milagro que había transformado sus vidas de una manera inesperada y profunda. A veces, la vida nos lleva por caminos inciertos, donde el peso de las responsabilidades y el agotamiento parecen insuperables. Sin embargo, es en esos momentos de mayor oscuridad donde la esperanza puede resurgir, no siempre en la forma en que esperamos, pero sí en maneras que nos recuerdan que no estamos solos. Los milagros no siempre llegan como grandes eventos sobrenaturales. A veces se presentan en pequeñas señales, en una mano extendida o en una herencia que no solo es material, sino emocional y espiritual. Isaac y su padre aprendieron que la vida, con todas sus dificultades, también ofrece segundas oportunidades. No se trata solo de dinero o éxito, sino de encontrar el equilibrio necesario para cuidar de quienes amamos, sin olvidarnos de nosotros mismos. La misteriosa noche que cambió sus vidas fue un recordatorio de que el amor trasciende el tiempo y que siempre hay espacio para la esperanza y la transformación. Y así, padre e hijo, con el apoyo de su abuela, pudieron construir un futuro lleno de posibilidades y, sobre todo, de paz. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo video que aparecerá en tu pantalla te conmoverá a ti también. No olvides suscribirte al canal, danos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.